Buenos días para todos. Bueno, ya son las 10 de la mañana. Vamos a dar inicio a este webinar, La perfecta integración de CAD/CAM. Bienvenidos de nuevo a todos nuestros clientes, a todos los participantes. Les quiero recordar que esta capacitación pues viene gracias a la unión del grupo Abstract y Azteco. El grupo Abstract en representación de los softwares SolidCAM y SolidWorks y Azteco en representación de la marca Sambit Coroman. El día de hoy pues vamos a hablar sobre diferentes temas. Vamos a empezar primero con la parte de Sambit Coroman. Vamos a dar un recorrido rápido por algunas herramientas que tenemos disponibles para cualquier usuario. No tiene que ser propiamente pues de marca Sambit, pero puede encontrar mucha información sobre diferentes herramientas. Bueno. Para empezar, les quiero, para los que no nos conocen, también me presento. Este es el Instituto Azteco, en representación pues de Azteco. Azteco es una empresa de Medellín con 75 años. Nosotros pues somos los representantes actualmente de la marca Sambit Coroman para lo que es Antioquia, la región pues Caribe, todo lo que es la costa atlántica y también ahorita empezando en Bogotá. También, de nuevo, quiero darle un agradecimiento a todos los compañeros del grupo Astra pues, por permitirnos hacer esta sinergia, que sé que es muy importante pues, para todos los clientes conocer la información que vamos a entregar hoy. Para continuar, pues permítame presentarme. Mi nombre es Julián Jaramillo. Yo soy ingeniero mecánico y especialista en ingeniería de materiales de la Universidad Nacional. Actualmente pues tengo 6 años de experiencia trabajando en Azteco y propiamente pues en la marca Sambit Coroman, 6 años de experiencia en todo lo que es relacionado con temas de mecanizado y selección de herramientas. Por acá vamos a pasar de una forma rápida también para que conozcan un poco más de Azteco. Azteco también maneja otras líneas que son transversales pues a nuestras operaciones, lo que son soldaduras especiales Eutectic Castolin, Sambit Coroman con herramientas de corte, también la marca Metao, todo lo que son herramientas eléctricas, Udelholm, que son todo lo que son aceros especiales, acero para moldes, ¿cierto? También es una marca pues conocida en el mercado, los que tienen pues posibilidad de mecanizar, y como marcas complementarias Parker y Loctite. Bueno, también para continuar, les quiero hacer la invitación para todas las personas pues, que tienen pues, celular y que son gomosos con esto de las aplicaciones. Los invito a que descarguen nuestras apps para celular. Tenemos pues, varias aplicaciones para hacer cálculo de parámetros de corte, para seleccionar parámetros de corte, también para identificar algún tipo de desgaste en las herramientas. Aquí pueden encontrar la app. Bueno, para ya no darle más alargue, vamos a comenzar lo que queríamos mostrarle el día de hoy desde parte de las herramientas Sambic. Lo primero que vamos a hacer es que quiero que conozcan nuestra página. Es una página muy completa donde podemos encontrar diferente información. Pues aquí tenemos el link. Igual la persona que necesite también pues vamos a compartir estas presentaciones, al menos esta, para que tengan pues como toda la información a la mano. Los invito a que entren a la página, simplemente es poner en Google o en cualquier buscador Sambit Coroman, inmediatamente les va a cargar la página, le dan clic y este es el pantallazo inicial que van a encontrar. Bueno, ya vemos pues que muchos de los usuarios cuando están de pronto requiriendo alguna herramienta, muchas veces las herramientas no están físicas y entonces quisieran los clientes tener la mayor información posible en cuanto a dimensiones, pesos y de pronto descargar hasta los sólidos para hacer algunas simulaciones de las herramientas. Entonces, en la página Sambic podemos encontrar información muy completa que va a estar a la mano y es para todas las personas que ingresen a la página. Entonces, la forma más fácil, pues, está como la pestaña de herramientas. Acá lo que pueden hacer es encontrar como un derrotero rápido de todo el catálogo de herramientas que tiene Sambic, de herramientas de torneado, de tronzado, roscado, fresado, ¿cierto? Pero lo más habitual es que si estamos buscando de pronto alguna herramienta que ya conocemos la referencia y lo que queremos es encontrar pues como la ficha técnica, lo que podemos hacer es ir directamente al buscador, por ejemplo, y buscar alguna herramienta tipo fresado. Digamos que buscamos usar una herramienta que es como muy común en el mercado, unas fresas para planeado escuadrado, R390, vamos a decir que es una fresa grande.
para 22, ¿cierto? Bueno, como podemos ver, al ir ingresando la referencia, nos va desplegando pues como un buscador, como una ayuda para ver qué herramientas pueden cumplir bajo ese código. Podemos ver pues que hay muchas, inclusive pues también es muy importante apoyarse pues en el distribuidor para que nos dé bien el código, el tipo de herramienta que estamos buscando, porque hay muchas alternativas. Entonces, por ejemplo, en esta fresa de 50 pueden haber la misma fresa, pero con 4 filos, 3 filos, 6 filos, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a seleccionar esta herramienta. Lo ideal es que más o menos entiendan qué es la información que pueden encontrar en la página, ¿cierto? Entonces, veamos, esta es una fresa de planeado de diámetro 50, ¿cierto? Acá podemos ver todos los datos técnicos de la herramienta, los tipos de operaciones que puede realizar, para los casos de programación también las rampas máximas en la que puede entrar la herramienta, ¿cierto? Entonces, aquí podemos encontrar como toda la información técnica, como lo que podríamos encontrar en el catálogo. Pero además, también pues en la página nos ofrece pues descargar otros tipos de información, por ejemplo, como el 3D básico, o sea, que nos podría servir mucho junto para descargar y hacer algún tipo de simulación en un recorrido. Esto igual lo va a profundizar ahorita un poco más nuestro compañero Rodolfo, ¿cierto? Él ya con el software SolidWorks y SolidCAM ya tiene pues más experiencia y nos va a mostrar cómo se trabajan todo ese tipo de librerías y las herramientas, ¿cierto? Este es como un 3D básico donde simplemente lo que hace es simular las dimensiones y el diámetro efectivo que generarían los insertos, que es cuando estuvieran montados, como lo decimos, pues para el caso de las simulaciones. Pero también podemos encontrar planos en 2D, planos en vectores, que nos van a dar pues como las dimensiones generales de la fresa. Bueno, también si tienen dudas las pueden ir escribiendo en el chat o al final pues también podemos hacer intervenciones si tienen alguna duda de lo que estamos haciendo o si quieren buscar alguna información de alguna herramienta en específico. Bueno, también algo muy interesante que encontramos con esta herramienta es que, por ejemplo, nosotros muchas veces no necesitamos no solamente la fresa, ¿cierto? Sino que necesitamos saber qué longitudes o qué distancias vamos a tener con la herramienta y el cono montado, ¿cierto? En este caso, pues, que es una herramienta tipo árbol, una fresa tipo árbol para montar un cono. Entonces, lo que podemos hacer es irnos acá al simulador de ensamble, ¿cierto? ¿Y qué nos va a permitir? Él inmediatamente nos va a cargar pues, la herramienta que tenemos y nos va a permitir buscar algún elemento adaptable a ese tipo de herramienta, ¿cierto? La búsqueda es muy fácil, es realmente sencilla, simplemente pues como que él nos precarga, nos dice que vamos a buscar un árbol, igual acá nos van a aparecer todas las opciones de conos que hay pues para adaptar esa fresa, pero lo ideal es que en el primer filtro que encontramos que dice dirección de la máquina o del acoplamiento de la máquina, ¿cierto? Entonces acá ¿qué va? Es el tipo de cono de nuestra máquina. Entonces tenemos conos CAD, tenemos Big Plus, es cierto. En este caso, por ejemplo, vamos a hacerlo con un BT40, que es digamos que los más comunes. Le damos aplicar, él ya que va a hacer nos va a mostrar qué conos hay disponibles para esa herramienta que sean BT40 y nos presenta pues conos como de diferentes longitudes. Podríamos pues como compararlos, mirar qué distancia es, pero en este caso vamos a probar este para ver cómo queda el ensamble. Le damos seleccionar y él pues acá es correcto, se demora un poco mientras hace pues como la simulación y qué nos permite. Esperemos un segundo, nos permite tener el plano, el 3D para descargar de todo el ensamble completo. Entonces, digamos que en este caso, pues es realmente sencillo porque simplemente sería pues como la longitud que tiene el cono y la longitud de la fresa. Pero si tenemos de pronto ensambles más complejos donde queramos editar de pronto alguna extensión o alguna herramienta antivibratoria, sí es importante pues verificar todos estos datos. Entonces acá podemos ver, nos genera todo el, el 3D de la herramienta, ¿cierto? Cómo quedaría el ensamble. Y también podemos generar el plano pues para descargar en vectores. Listo. Esperemos que igual cargue. Bueno, mientras carga, para no ir perdiendo tiempo, sigamos acá pues con la herramienta. También tenemos la opción de que si
estamos buscando la misma fresa. Esperemos un segundo. Esto no va a dar. ¿Cierto? Bueno, para continuar. Ajá. Listo. Es que quiero esperar que para mostrarles el plano. Bueno, entonces aquí ya terminó de generar el plano. Lo podemos ver o inmediatamente descargar. Y lo que hace, está un poco lento. Es correcto. Nos genera las dimensiones totales, ¿cierto? Las dimensiones efectivas que tendría la herramienta con el ensamble completo, o sea, del cono y la fresa. Entonces, sí, esto muchas veces es muy importante cuando queremos mirar las trayectorias de las herramientas, que no nos vaya a chocar de pronto haciendo alguna cavidad o pues, en diferentes operaciones. Bueno, entonces ya por este lado quedamos bien. Lo que le quería mostrar es que también, por ejemplo, si tenemos nuestra herramienta, y es muy común, ¿cierto? Ya a la hora de programar, es que siempre preguntamos con qué datos de corte debo de trabajar. Entonces, en la página, ¿cierto? Simplemente pues teniendo la referencia de nuestra herramienta, la dimensión o el diámetro que estamos trabajando. Abrimos pues como todo lo que es la página principal y siempre acá en la parte de arriba vamos a encontrar pues todos los calculadores, ¿cierto? Lo que fue el ensamble y aquí ya vamos a mirar la parte de cálculo de datos de corte. Nos abre otra página. Este software pues, de calculador de datos de corte realmente es muy completo. Podemos encontrar parámetros de corte pronto muy acercados a la realidad porque nos permite hacer una selección muy particular como de nuestro proceso, ¿cierto? Aquí lo va a hacer pues de manera rápida para ir avanzando, ¿cierto? Entonces, digamos que queremos hacer con esta fresa, que es una fresa planeadora de planeado y escuadrado de diámetro 50, quiero hacer de pronto una superficie planeada y escuadrada, ¿cierto? Digamos que en este caso simplemente quiero hacer un planeo, pero igual puedo hacer el cálculo para un escuadrado o de pronto si nuestra misma pieza, de pronto por algún proceso de fabricación previo, ya hicimos algún barrenado, ya hicimos algunas machueleados, entonces obviamente va a tener cortes, también podríamos irnos por ese lado. Pero en ese momento vamos a trabajar en superficie plana, como si fuera a ser un planeado normal. Otra opción muy importante es que podemos buscar un material específico, ¿cierto? Entonces acá podemos encontrar aceros templados, inoxidables, pero digamos que si estamos trabajando con alguna marca propia, sea Udelholm, sea Bohler, podemos buscar la referencia específica de ese acero para tener como unos parámetros más acercados a la realidad y al tipo de material que estamos mecanizando. Entonces, para hacer el ejemplo, en este caso vamos a trabajar pues, con uno de los aceros que más manejamos en nuestra marca Udelholm, que es el Impax, ¿cierto? Ya queda seleccionado, inclusive pues acá nos precarga que existe una variedad de este material que viene HH, que ya viene pues con dureza a altas durezas, o si tenemos pues el material con dureza de suministro, que inmediatamente pues nos carga cuál sería la dureza del material pues en bruto. De nuevo, vamos a la tarea, superficie plana, y aquí simplemente ya introducimos nuestros datos generales de dimensiones, ¿cierto? Entonces, que cuánta profundidad tenemos, digamos que en este caso vamos a rebajar unos 5 milímetros y nuestra anchura, nuestra placa va a ser, digamos, de 50 y va a tener una longitud de 100 milímetros, ¿cierto? Podemos hacer muchas variaciones de parámetros, ¿cierto? Por ejemplo, aquí podemos decir que ya viene premecanizado o que el material de corte tiene poca o buena estabilidad. Podemos variar todo eso. Inclusive en la parte pues, de opciones de máquina podemos encontrar diferentes, pues no es muy general, pero sí podemos encontrar de pronto algunos tipos de clasificaciones generales de los centros de mecanizado que podemos encontrar, de herramientas de fresado. Bueno, igual vamos a dejarla en esta, que solamente es para mostrar el ejemplo. Le damos a obtener resultados y ya inmediatamente lo que hace es que nos precarga pues como toda la información, inclusive mira que no habíamos tenido información del inserto y ya aquí nos dice para esa aplicación podrías utilizar esta referencia de inserto y encontrar pues como todos los diámetros y parámetros generales. Y acá
en todos los datos de corte. Vamos a darle mostrar más detalles y lo que hace es que nos dice qué velocidad de corte deberíamos de trabajar, a qué avance, nos calcula las RPMs pues, efectivas para el diámetro de fresa, el avance total de la mesa, el empañe, la profundidad de corte, ¿cierto? Entonces acá encontramos todos los datos, inclusive hasta la tasa de remoción de viruta. Bueno, esto es como una vista muy general de todo lo que podemos hacer en la página de Zambic. Los invito a que sigan profundizando. Hay muchas herramientas, es totalmente gratuita. Todo lo que hice, miren que lo hice sin necesidad de loguearme, sin nada. Entonces los invito a que la conozcan. Por último, en la misma página también pueden encontrar cursos de mecanizado, son cursos muy completos, realmente pues son cursos que son un poco largos, pero que vale la pena pues, para que se inscriban. Si necesitan más información, ahí tienen mi correo en la primera presentación o vuelvo y se los comparto ahí por el chat. Y también nosotros como Instituto Azteco tenemos actualmente 18 cursos virtuales totalmente gratuitos para todas las personas que quieran inscribirse. Nuestra página es www.institutoazteco.com y hay cursos de diferentes temas, ¿cierto? Desde mecanizado hasta también temas de soldadura por nuestra soldadura que manejamos, tratamientos térmicos, aceros de alto desempeño. Los invitamos a que participen y muchas gracias también al grupo Abstract. Ya le doy el paso a mi compañero Rodolfo para que continúe con la capacitación. Muchas gracias. Gracias, Julián. A Bueno, ustedes. buenos días a todos. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a nuestro webinar. Bueno, este es el webinar inicial de una serie de webinars que tenemos planeados, en los cuales les vamos a ir presentando las ventajas de tener una herramienta integrada a un CAD, como lo es SolidCAM y el mismo SolidWorks. Mi nombre es Rodolfo Coy. Voy a compartirles, por favor me confirman si pueden ver mi pantalla. Muchas gracias. Les decía, mi nombre es Rodolfo Coy, soy ingeniero de aplicaciones de la empresa Grupo Abstract. Soy certificado SolidWorks Expert, además de otras certificaciones. Digamos, mi experiencia data de hace muchos años trabajando con la tecnología de diseño y manufactura, sobre todo asistidas por computador. Y en esta ocasión les vamos a presentar cómo es la integración de dos herramientas, una CAD y una CAM, para llevar a cabo todos los procesos de mecanizado por desprendimiento de viruta. Voy a iniciar presentando nuestra empresa. Nosotros somos Grupo Abstract, una empresa que brinda soluciones tecnológicas de tipo 3D, pues que contribuyen a que sus proyectos, sus productos se ejecuten de la mejor manera. Nosotros proveemos herramientas para diseñar, simular, crear, documentar y revisar sus productos, sus diseños. Nuestros socios tecnológicos, tenemos a SolidWorks, tenemos Autodesk, tenemos SolidCAM, por el lado de software de diseño asistido por computador, y por impresión 3D tenemos 3D Systems, y de control y de ingeniería inversa tenemos Faro, Innometric, Eviscan, Scantech y otras marcas que estamos trabajando. Entonces, bueno, en primer lugar, antes de iniciar la presentación, quisiera que ustedes me compartan alguna información, una información muy sencilla sobre las herramientas que ustedes están usando en este momento. Entonces, para tal efecto voy a lanzar una encuesta. Son unas preguntas muy sencillas. Damos un minuto para sus respuestas y enseguida continuamos. Listo. Preguntamos entonces cuál es el software de manufactura CAM que están ustedes usando actualmente en su empresa.
Bueno, entonces vemos que en primer lugar está Mastercam, digamos que hay otros. En segundo lugar, SolidCam, CamWorks y RhinoCam. Bueno, también les voy a preguntar qué tipo de máquinas ustedes utilizan en sus empresas. ¿Con cuántos ejes? Si son de 3 ejes, digamos que las de 2 ejes y medio ruteadoras las podríamos considerar como de 3 ejes. O si sencillamente no tienen máquinas CNC. Bien, entonces muchas gracias por atender esas respuestas. Ahorita en medio de la charla continuamos con otras 2 preguntas muy sencillas también. Entonces, paso a hablarles un poco de lo que han sido las herramientas CAD. Las herramientas CAD datan de hace 30 y pico de años, solo que en primera instancia, siempre, mejor dicho, con el paso del tiempo, han estado desligadas de una herramienta de manufactura. Normalmente el CAD se dedica únicamente a lo que es el modelado, pero el tema de manufactura siempre tradicionalmente ha sido desarrollado por otra empresa para generar código para las máquinas CNC. Entonces, normalmente tenemos esa lejanía, aunque hay cercanía en el entendido en que los archivos pueden intercambiarse entre las 2 herramientas, pero no siempre ese intercambio de archivos es perfecto. Muchos sufrimos, por ejemplo, con exportar archivos IGES y cuando los llevamos al CAM, las superficies llegan rotas, llegan desconectadas, llegan extendidas. Eso surte una cantidad de errores que hacen que perdamos un poco de tiempo en reconstruir esa geometría dentro de la herramienta CAM, que entre otras cosas las herramientas CAM tienen una parte de diseño, una parte de CAD, pero no siempre son muy fáciles de manejar esas tecnologías de modelado dentro de la herramienta CAM. Entonces, bueno, con el paso del tiempo ha habido cierta cercanía, les decía, pero pues del todo no es perfecto. Y el otro inconveniente que surge es que cualquier cambio que necesitamos de ingeniería dentro del diseño o que se surte dentro del diseño hace que tengamos que repetir el proceso de exportar el archivo y volverlo a editar en la herramienta CAM y volver a programar todas las estrategias de mecanizado para poder generar un código correcto o para tener siempre la última versión. Eso también, bueno, eso en cierta manera nos invita a que busquemos herramientas que sean mucho más integradas. No siempre tenemos la última versión disponible de los archivos a la mano o el operario de la máquina se equivoca tomando como referencia un archivo que le llegó y no siempre es la última versión. Bueno, cantidad de cosas que se surten cuando estamos trabajando con una pieza que tiene muchos cambios. Se presta para confusiones. Entonces, la intención es que haya herramientas de diseño asistido por computador y de manufactura asistida por computador que empalmen completamente, inclusive que trabajen en la misma interfaz. En este caso, nosotros vamos a mostrarles cómo es la integración de la herramienta CAD de SolidWorks y la herramienta CAM SolidCam. Son 2 empresas que han unido sus esfuerzos desde hace muchos años y han permitido que se trabaje una solución perfectamente integrada dentro del ambiente de SolidWorks. Es decir, que cualquier cambio, cualquier modificación de una vez repercute en las estrategias de mecanizado que estamos programando dentro de la herramienta CAM. Entonces, eso hace que el usuario no se preste para confusiones o sencillamente que siempre tengamos la última versión del código que necesitamos para las máquinas. Bueno, entonces, SolidWorks, SolidCam, dentro de sus estrategias de mecanizado, tiene unos módulos.
digamos que SolidCAM es una herramienta que lleva bastante tiempo desarrollándose, lleva más de 30 años también, desde el año 80 y algo, y tiene unos módulos que permiten ahorrar muchísimo tiempo. Tiene unos módulos de inteligencia de mecanizados, ¿cierto?, que se adaptan perfectamente a lo que nosotros necesitamos como estrategias de mecanizado. Les voy a contar un poquito de lo que ha sido SolidCAM. Es una herramienta de muy fácil uso. ¿Por qué? Porque está totalmente integrada dentro del ambiente de SolidWorks. Entonces, la curva de aprendizaje es muy corta. Las estrategias de mecanizado son muy fáciles de aprender. Tiene unas ventajas como que siempre estamos trabajando sobre un modelo real, con condiciones reales de mecanizado. Todas las condiciones de material, de máquina, de la misma herramienta son tenidas en cuenta. El modelo de base, es decir, el stock de material, siempre está actualizándose. Eso quiere decir que evitamos trabajos en vacío, reprocesos, bueno, cantidad de ventajas que se tienen. Es una herramienta que puede trabajar sobre SolidWorks o sobre Inventor, ¿cierto? Ya de historia, les cuento un poco, fue fundada en el 84, digamos, tiene varias oficinas en el mundo. Es una empresa de origen israelí. Estos son algunos de sus clientes, digamos, de los clientes que más renombre tienen en este momento, porque son miles de clientes alrededor del mundo. También tenemos unos partners y empresas que desarrollan o máquinas o controles numéricos o sencillamente que desarrollan herramientas adicionales para integrarse a SolidCAM. Por ejemplo, Haas tiene total integración en este caso, Makino también tiene total integración. Los controles FANUC, por ejemplo, son perfectamente acoplables en sus postprocesadores junto con SolidCAM. Y bueno, dentro de los beneficios, digamos que es una herramienta totalmente integrada, tiene una asociatividad perfecta entre lo que es el diseño CAD y la estrategia de manufactura, de mecanizado, ¿cierto? Y además que es una herramienta, como les digo, que está perfectamente empatada con SolidWorks y es un partner que lleva 17 años siendo Gold Partner de SolidWorks. Entonces, el trabajo en conjunto ha sido súper bien hecho. Dentro de los módulos de SolidCAM, vamos a encontrar que partimos de una base de 2.5 ejes, con la que podemos programar muchísimas de las piezas. Yo diría que la gran mayoría de las piezas se trabajan sobre máquinas de 2.5 ejes o casi todo se permite trabajar sobre 2.5 ejes. Luego tenemos módulos, imagínense que vamos a tunear un carro y vamos a empezar a adicionar módulos. En la medida en que se necesiten módulos se pueden ir adicionando. Entonces arrancamos con 2.5 ejes. Luego tenemos estrategias de mecanizado de alta velocidad, tanto como para superficies como para desbastes y acabados. Tenemos un módulo también que permite hacer medición directamente en las máquinas. Si tenemos un palpador de medición, lo podemos adaptar y podemos programarlo aquí directamente dentro de SolidCAM. Tenemos reconocimiento de características de los modelos, es decir, si tenemos cajas, si tenemos taladrados, si tenemos chaflanes, los podemos reconocer perfectamente y automáticamente o con unos pocos clics, ¿cierto? Una gran ventaja que tenemos es las torretas suizas. Normalmente los tornos con torretas suizas son, no digamos que un complique de programar, pero sí son un poco delicados en cuanto a los desplazamientos, en cuanto a la ubicación de las torretas. Y tener un postprocesador que nos genere código para esas máquinas que sea perfecto es un poco difícil. Entonces, en este caso, SolidCAM sí soluciona esto de una manera muy eficiente. Los postprocesadores son adaptados perfectamente a las máquinas, son creados todos, no solamente el de los tornos con torretas suizas, sino también cualquiera de las máquinas o controles puede, nosotros le entregamos un postprocesador perfectamente adaptado. Esto, digamos que hace o tira abajo el mito de que hoy es que tengo una máquina viejita que tiene un control chino, pero necesito SolidCAM, ¿cómo hacemos? O utilizo un control FANUC que me recibe el código, pero tengo que editarlo cada vez que genero un programa. Esto nosotros lo evitamos porque entregamos un postprocesador completamente adaptado a la máquina y no solamente
al control, sino con todas las características de la máquina, desde los ejes, desde los avances, desde cuál es la potencia del husillo, todas esas características que en otros de pronto no se tienen en cuenta. También hay módulo para torno fresado, ¿cierto? Aquellos tornos con herramientas motorizadas también pueden ser programados acá, torneado normal. Tenemos un módulo de simulación de la máquina. Normalmente simulamos únicamente el proceso de esta manera, ¿cierto? Donde podemos ver parte del husillo o podemos ver solamente el portaherramientas, la herramienta y el modelo 3D, pero casi nunca lo hacemos de esta otra manera, donde tengamos completamente identificada la máquina, sus características, su volumen y la ubicación sobre todo de los ejes, del desplazamiento de los ejes. Esto es muy importante, sobre todo en máquinas de 4 y 5 ejes donde no sabemos o no podemos ver el comportamiento o el alcance del husillo, si realmente pueda mecanizarse la pieza completamente. En muchos casos sucede que el alcance de uno de los ejes no da para hacer la pieza y hay que girarla. Eso no lo podemos visualizar si tenemos una simulación únicamente de la pieza y del mecanizado. Hay que tener visualización completo de la máquina para poder determinar esos casos. Entonces, con este módulo de simulación podemos descartar que haya esos problemas. También hay un módulo de 4 y 5 ejes para trabajar 5 ejes simultáneos si se quiere, ¿cierto? Y los dos módulos que voy a iniciar mostrando en este momento, que es iMachining. iMachining para 2D y para 3D. Realmente es uno solo que lo podemos trabajar para los dos casos, 2.5 ejes y estrategias de 3 ejes. iMachining es una tecnología que permite ahorrar hasta un 70% del tiempo de mecanizado. ¿Sí? Las estrategias de mecanizado son súper poderosas, son únicas, son patentadas. Ya les voy a contar 2 secretos que esconde detrás esta tecnología. Puede implementarse inclusive para trabajos de piezas de 5 ejes, solamente que una parte la trabajamos con iMachining y otra parte ya la trabajaremos o la programaremos con 4 o 5 ejes, dependiendo del tipo de máquina que tengamos o el tipo de trabajo. Entonces, les decía, incrementamos la productividad con esta tecnología hasta un 70%. Digamos que no importa el tipo de herramienta que estemos trabajando, alargamos la vida útil de la herramienta hasta en un 30% porque utilizamos todo el filo de la herramienta. Los que tenemos experiencia o mucha experiencia trabajando en procesos de mecanizado por desprendimiento de bruta, me van a dar la razón cuando les digo que normalmente las fresas siempre las gastamos en las puntas y tenemos que reafilarlas o tenemos que desecharlas o se rompen las puntitas de las herramientas. Aquí vamos a extender esa vida, ¿por qué? Porque sencillamente vamos a utilizar toda la longitud de la herramienta y el esfuerzo sobre la pieza, el esfuerzo de corte, siempre va a ser constante independiente de la profundidad o independiente de lo que estemos trabajando del material. Entonces, eso hace también que nosotros tengamos control sobre la máquina, que no sobrecarguemos la herramienta, no sobrecarguemos la máquina y que se optimicen los tiempos de mecanizado. Eso se logra con, un asistente que nos permite calcular automáticamente todas las condiciones de corte. Lo otro, que las estrategias de mecanizado con iMachining van a mantener el esfuerzo constante de la herramienta sobre el material y además que vamos a evitar esas esquinas donde la máquina se detiene y vuelve a arrancar. En esos momentos es que rompemos las herramientas porque va con una carga, se descarga y vuelve a cargarse 100% en un instante. Normalmente hay 3 problemas que se tienen en cuenta para tratar de solucionar con una solución de manufactura asistida por computador. El primero, les decía, estas esquinas. En estas esquinas, en los recorridos, las máquinas se detienen acá y vuelven a arrancar con el 100% de su carga. En ese momento se rompen las herramientas. Lo otro, que no controlamos estas sobrecargas de las herramientas. Y el otro, no menos importante, es que muchas estrategias de mecanizado hacen que estemos trabajando en el aire. ¿Sí? Esto es común encontrarlo sobre todo en las estrategias de mecanizado paralelas. Y además que normalmente en los software de manufactura asistida por computador, el stock, el material en bruto,
no se actualiza después de aplicar una estrategia de mecanizado. Con SolidCAM sí lo hacemos. Cada vez que hay un cambio en las estrategias de mecanizado o en la pieza que hagamos una programación, enseguida ese resultado pasa a ser el nuevo stock del material. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? iMachining les permite, uno, que si ustedes se dan cuenta, aquí ya no hay esquinas. Entonces, siempre vamos a mantener contacto con la pieza o en la entrada va a ser mucho más suave. Lo otro, que vamos a controlar los pasos, es decir, que no vamos a sobrecargar la herramienta y también vamos a trabajar directamente sobre lo que hay que trabajar, no en el aire. Aquí está el primer secreto que les nombraba. Entonces, dependiendo de imagínense que esta área gris es nuestra herramienta vista por encima, en sección, y este es nuestro material. Entonces, dependiendo del contacto que tengamos con el material, asimismo, se va a estar moviendo dinámicamente la velocidad de avance. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 20 grados de contacto y el avance en un material es de 3.792 milímetros por minuto. Pero aquí, cuando tenemos un contacto mucho más amplio de 50 grados, la velocidad es mucho menor. ¿Esto qué significa? Que el esfuerzo de la herramienta directamente sobre el material es el mismo. En estos dos casos, el esfuerzo es el mismo. Entonces, eso hace que no estemos sobrecargando la herramienta o que tengamos cargas sorpresivas sobre la herramienta. Ese es el primer secreto de la tecnología. Digamos que cuando estamos mecanizando cajas con islas, el comportamiento del mecanizado, bueno, esto es una entrada en espiral y empezamos a trabajarla, pero en el recorrido nos encontramos con que hay una isla. Entonces, SolidCAM, con la tecnología iMachining, lo que hace es rodear la isla, después rodear la otra isla que encuentre y nuevamente tomar la forma como venía. Entonces, eso evita también tantos desplazamientos en vacío, que normalmente cuando se encuentra una isla, lo que hace la estrategia en otros CAM es que levanta la herramienta, la desplaza y vuelve a la otra posición. Entonces, el trabajar las islas de esta manera, hace que se ahorre muchísimo tiempo también. Este es un ejemplo de mecanizado. Fíjense el tipo de material. Las velocidades van a ir cambiando constantemente. Una herramienta de 12 milímetros. Entonces, digamos que con ese tipo de mecanizados, normalmente uno como operario de una máquina tiene cierto miedo en trabajar toda la longitud del filo de la herramienta, pero les decía yo que aquí existe un asistente que nos ayuda a controlar esos parámetros. Lógicamente hay que setear muy bien todos los parámetros de la máquina. En SolidCAM se tienen en cuenta todos esos parámetros. Voy a pasar un momentico aquí a SolidCAM. Digamos, esto es un mecanizado de iMachining, pero si vemos aquí en SolidCAM, en nuestra base de datos están todas las máquinas que nosotros queramos crear. Si queremos crear una máquina, fíjense los parámetros que tenemos que estar adicionando, desde la velocidad del lucillo, los esfuerzos del lucillo y otros más que seguramente se tienen en cuenta para controlar todos esos desplazamientos o saber cómo optimizamos nosotros el corte. Lo mismo con los materiales. Si yo voy a crear un nuevo material, fíjense que hay un valor que nos pide, que es el esfuerzo que va a requerir la herramienta por una unidad de área sobre el material. Entonces, esos valores hay que darlos
Normalmente lo que hacemos es ir a una página que se llama MadWeb, donde conseguimos esos datos. Aquí conseguimos de todos, absolutamente todos los materiales existentes en el mercado. Lo que hacemos es proveer estos datos aquí a SolidCAM para que los tenga en cuenta. Y luego cuando creemos las herramientas, en este caso si yo quisiera crear herramientas, aquí voy aquí a SolidCAM, la librería de herramientas, vamos que voy a crear una nueva o voy a editar otra. Por ejemplo, tengo herramientas de todos. Yo podría también importar las herramientas si quisiera, ¿cierto? En la medida en que yo cree herramientas, también hay datos que debo adicionar a las herramientas y se alimentan también de lo que yo haya alimentado los materiales. Entonces yo puedo definir que una herramienta vaya cargada a cierto material con ciertas características, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo ponerle condiciones a la herramienta. Si yo quiero decirle, cuando trabaje aluminio, ¿cierto? Cuando trabaje un aluminio, compórtese con tales avances, con tal velocidad en Z, ¿cierto? Para los acabados utilice metales y tales características. Y asimismo en el mecanizado, cuando lo voy a usar, le digo, no, este material es aluminio, ella automáticamente de una vez carga las características de ese aluminio, ¿sí? Entonces, fíjense que es muy importante tener todas esas características de la máquina, de la herramienta y del material. La dureza del material es súper importante. De esa manera podemos determinar también cómo se va a comportar la herramienta. Lo otro que es súper importante aquí en las herramientas, cuando estamos creando una nueva, ¿cierto? Es este ángulo, es el ángulo de la hélice de la herramienta. SolidCAM con iMachining tiene en cuenta ese parámetro para saber cómo controlamos sobre todo la vibración de la pieza cuando estamos trabajando en ciertos materiales. Normalmente uno dice, no, es que la pieza me quedó con rugosidad porque hubo vibración de la máquina no es suficientemente rígida. Bueno, eso es un parámetro que es difícil de controlar, pero sí podemos controlar los avances y las velocidades para que no nos genere vibraciones. Y sobre todo, con iMachining se controla algo y es la profundidad de corte para que no haya esas vibraciones. Ya les cuento el otro secreto que tiene escondida la tecnología iMachining. Entonces, digamos que todos estos parámetros son los que obtenemos nosotros de aquí, por ejemplo, del software que nombró Julián, ¿cierto? De aquí obtenemos parámetros. En este caso, aquí están los parámetros generales y ya con el calculador obtenemos los otros parámetros de avances y velocidades. Pero de aquí, todos estos datos, que son digamos, los datos topológicos o de forma de la herramienta, los obtenemos y los cargamos aquí, ¿cierto? Esos son los que vamos a tener en cuenta con cualquier tipo de herramienta. Ya en temas de aquí propios de SolidCAM, nosotros definimos qué máquina vamos a utilizar, ¿cierto? Qué tipo de control, cómo está definido el control. Todas esas características las tenemos acá. El material también lo definimos. Recuerden que el material se va actualizando automáticamente. Tenemos varias opciones para elegir el material. Lo podemos hacer por una caja, podemos extruir algún croquis. Podemos traer un modelo 3D inclusive o un cilindro o sencillamente si hemos escaneado una pieza podemos subir ese archivo STL para poderlo tener aquí como stock. En caso de un bloque de un motor, por ejemplo, trabajamos directamente sobre el material que hay que quitar y no sobre un bloque completo prismático. Bueno, la pieza resultante. El resto de las operaciones, voy a poner aquí, por ejemplo, los tiempos de mecanizado, los podemos estar visualizando constantemente. Y vamos a ver que las estrategias de mecanizado son un poco curiosas. Voy a hacer una simulación sencilla. En este caso tenemos muchos tipos de simulación acá. Esta es la simulación tradicional. Donde vemos el comportamiento de la herramienta, del portaherramientas y básicamente cómo está quedando nuestro modelo final. Si ustedes se dan cuenta, no hay levantamientos de la herramienta. Son muy pocos. Realmente es cuando tenemos un desplazamiento a otro sector. Pero normalmente no hay desplazamientos en vacío. Entonces, eso surte en ahorro de mucho tiempo. Podemos saber cuánto tiempo se está tomando, cuántas son las longitudes recorridas, bueno.
si hay mecanizados por el otro costado en este caso. Y algo que normalmente no se ve en los CAM, y es que podamos hacer un comparativo entre mi modelo deseado y lo que va en este momento desprendido de viruta. Yo puedo hacer un comparativo aquí poniendo unas tolerancias, ¿cierto? Y decirle dónde me falta material o dónde excedí la tolerancia, dónde me pasé, ¿cierto? Como por ejemplo en estos casos aquí me pasé un poquito, 4/10 milésimas. Entonces me permite visualmente saber cómo va mi modelo en ese momento. Lo puedo hacer en cualquier momento. Puedo detener el mecanizado de la simulación y arrancarlo nuevamente. En cuanto a la asociatividad, yo puedo ir a mi modelo en cualquier momento, hacer un cambio, digamos un cambio sencillo, redondeo, donde quiera, cualquiera de las características digamos, de la forma del modelo exactamente como es. Puedo hacer cambios, voy a hacer un cambio aquí sencillo, por ejemplo, sobre el croquis. Vamos, si quiero cambiar 1.25, por ejemplo, para correr esta pestaña un poco. ¿Cierto? Inmediatamente lo que debo hacer en el CAM es sencillamente, si solamente se afecta una operación, pues sencillamente selecciono la operación sobre la que estuve trabajando y la regenero, o sencillamente le digo que vuelva a calcularlo. Realmente es muy rápido. Pues en este caso son estrategias 2.5 ejes, entonces el cálculo se hace absolutamente rápido. Y ya, ese es el paso muy, muy rápido en cuanto a lo que es la simulación de SolidCAM. Hay otros tipos de simulación, ya más adelante les puedo mostrar otro modelo con el que vamos a trabajar. Entonces, básicamente, la solución a esos problemas, esos típicos problemas, está en que tenemos en cuenta todas las condiciones del material, como velocidades de corte, dureza, ¿cierto? Los máximo avance, mínimo avance de la herramienta, también la longitud válida para hacer cortes con la herramienta, el número de filos, el ángulo de la hélice. Este es importante, el control sobre la viruta, el espesor de la viruta, y en la geometría las profundidades y realmente el modelo que tenemos como geometría a trabajar. De la máquina, el usillo, la potencia, la cantidad de memoria que es importante, ¿cierto? iMachining sí requiere un poquito más de memoria porque los avances están cambiando constantemente, entonces requiere ese tipo de que se aumente un poquito la memoria en el control o hacerlo por DNC. Entonces básicamente tenemos condiciones que controlar: material, la máquina, la herramienta y la geometría. Eso hace que iMachining sea exitoso para el mecanizado de las piezas y que podamos ahorrar muchísimo tiempo. Este es el otro secreto que esconde la tecnología iMachining. Cuando estamos mecanizando una pieza y utilizamos solamente 2 puntos de contacto, por eso es importante conocer el ángulo de la hélice de la herramienta. Aquí tenemos un punto de contacto, ¿cierto? En toda la profundidad que tenemos. Eso hace que en este punto no haya vibración. Lo mismo acá, tenemos un punto de contacto, no hay vibración, 2 puntos de contacto, no hay vibración, 3 puntos de contacto exactos acá, no hay vibración, pero cuando tenemos 3.5 contactos, empezamos a tener problemas de vibración. Y eso es algo que está comprobado, ¿sí? Sencillamente, si tenemos los 3 puntos exactos, no hay problemas, pero cuando ya tenemos puntos más arriba o un poquito más abajo, 3.7 puntos de contacto de la herramienta con el material, vamos a empezar a tener problemas de vibración. Esto es algo nuevo, no se había estudiado mucho, pero hace parte de la tecnología que maneja iMachining. Este es un caso, por ejemplo, pieza que normalmente se tardaba 17 minutos, pasó a tardarse 3.5 minutos, un ahorro de 80% en el tiempo. En 75 piezas, pues 16 horas, y no solamente el tiempo, sino también el tiempo del operario, los gastos de energía, que la máquina puede estar produciendo en otro lado, menos desgaste de la misma máquina.
Entonces, los algoritmos que utiliza, que ya se los comenté, tenemos en cuenta los materiales, las herramientas, la misma pieza y la misma máquina. Con 3D también la podemos usar. Voy a correr un poco más rápido el video. Entonces, en la medida en que la profundidad de corte va siendo menor, la velocidad de avance se va aumentando. ¿Sí? Con 5 ejes, sencillamente utilizamos una parte con 3 ejes o programación iMachining sobre 2 ejes y medio o 3 ejes, ¿cierto? Y luego pasamos ya a la parte de 5 ejes con un mecanizado tradicional de 5 ejes, de las estrategias que tiene SolidCAM. Bueno, entonces algunos testimonios, inclusive de fabricantes de máquinas, Makino, dicho que definitivamente sus máquinas duran mucho más con las estrategias de iMachining. Dentro de los módulos de SolidCAM tenemos el básico de 2.5 ejes que nos sirve para trabajar formas más bien prismáticas, ¿cierto? Con estrategias también de mecanizado bastante útiles, en donde ahorramos también mucho tiempo sin necesidad de usar iMachining. Ya se está ahorrando tiempo con las estrategias tradicionales de SolidCAM. Por sí solas ya están ahorrando muchísimo tiempo en los mecanizados, perdón. Y tiene bastantes, digamos, maneras de hacer selección, no solamente el tradicional selección al contorno, sino también por caras, estrategias abiertas, bueno, cantidad de elementos que podemos seleccionar directamente para hacer más rápido el proceso de aprendizaje y el proceso de programación de la herramienta. Dentro de las estrategias también, dentro de los módulos, perdón, está un módulo de reconocimiento de operaciones. Entonces podemos reconocer taladrados en cualquier cara del modelo. Si tenemos máquinas de 4 ejes, de 5 ejes, podemos hacer esa tarea. Y los podemos reconocer automáticamente o con muy pocos clics. Lo mismo las cajas y los chaflanes. Entonces el asunto funciona de una manera muy sencilla. Voy a abrir acá un modelo. Esta es una pieza muy sencilla, muy prismática. Y en ella tengo unas estrategias de mecanizado programadas. Voy a suspenderlas. Ustedes vean, bueno, voy a suspender una aquí, esta. ¿Cierto? Y vamos a ver cómo es la estrategia de reconocimiento. Tengo varias opciones de reconocimiento de cajas, de chaflanes y de agujeros. Si quiero reconocer cajas, por ejemplo, sencillo, le digo quiero una geometría nueva y tengo un filtro. Entonces le digo que las cajas todas pasantes, que el mínimo diámetro sea 10, dependemos de la herramienta que estemos programando para esto, ¿cierto? Y fíjense que el asunto va a ser que seleccionamos sencillamente el modelo y él automáticamente empieza a recorrer el modelo a ver en dónde encuentra cajas. Ya las encontró, no importa que tengan diferentes profundidades, las podemos agrupar. Definimos qué herramienta vamos a utilizar. En este caso estamos utilizando la herramienta número 2, vamos a ver qué diámetro tiene. La herramienta número 2 es una herramienta de 20 milímetros. Y básicamente eso es todo. El resto lo calcula él automáticamente. Fíjense que fueron muy pocos clics los que tuve que hacer para generar una estrategia de este tipo. Listo. Vamos a hacer el mecanizado. Sin importar las profundidades, en este caso voy a pasar aquí a la simulación sólida. Si ustedes ven cuando voy a arrancar la simulación, él arrancó de una vez con los agujeros ya mecanizados, y eso quiere decir, y con la cara superior ya planeada. Eso quiere decir que mi modelo, mi stock para esta parte, hace parte, o mejor, en mi stock ya hacen parte las otras operaciones y la modificación surte efecto en el modelo siguiente. Bueno,
Dentro de las estrategias, les decía, están reconocimiento de chaflanes, de agujeros, de cajas. Hay otras estrategias también para el trabajo de herramientas de superficies, trabajo de superficies, pero con alta velocidad, superficies que a veces son difíciles de trabajar, las podemos seleccionar por aparte y trabajarlas con unas estrategias totalmente distintas. Pues aquí tengo un modelo. Vamos aquí, digamos este modelito. Para quienes trabajamos moldes, el asunto se hace un poco más fácil. Son estrategias, digamos, que nos permiten, en este caso estamos programando varias, desbastes de alta velocidad, acabados de alta velocidad. Voy a cambiar la simulación. Donde también evitamos muchos desplazamientos en vacío de la herramienta para ahorrar muchísimo tiempo. Aquí hay otra parte que les quiero mostrar. Vamos a hacerlo con este modelo, que es la simulación de la máquina. Esto es súper importante, sobre todo con máquinas de 4 y 5 ejes, en que el comportamiento de los ejes, digamos que sabemos cómo se comportan, pero en algunos casos no tenemos en cuenta o se nos pasa que el eje A o B, o dependiendo cómo se nombre el cuarto o quinto eje, se está moviendo y el otro está, digamos, indexado, está quieto, y de un momento a otro se mueven dos ejes al tiempo y digamos que no lo podemos controlar. O por lo menos no lo podemos visualizar con una simulación de las simulaciones sencillas que tenemos disponibles. Entonces, fíjense que tenemos absoluto control de cómo se va a comportar esto acá. Sí. Ahí está la herramienta. Hasta ese detalle podemos llegar. Podemos ver cómo están los ejes en este momento, en qué posición están. Si queremos hacer algún análisis, si queremos mirar las estadísticas, cuánto hemos recorrido en vacío, cuánto hemos recorrido con avances de trabajo, avances de corte. Digamos que este es un módulo que nos permite también evitar esos accidentes, eliminar del todo esos accidentes que suelen ocurrir con los desplazamientos de los ejes, sobre todo cuando son cuarto y quinto eje. Y también nos permite ver, por ejemplo, en dado caso de que nosotros en el mecanizado, en la simulación tradicional, vemos que la pieza se hace perfecta, pero si es una pieza muy grande o la pieza está recostada o ubicada más bien a este lado de la mesa, seguramente el alcance del eje no me da para llegar a mecanizar esto. Y eso no lo puedo detectar directamente en la otra simulación. Debo simular completamente con la máquina para ver si realmente tengo alcance a esta sección. Bueno, entonces, digamos que ese es el trabajo con algunos de los módulos de reconocimiento de operaciones para cuarto y quinto eje, mecanizados de alta velocidad, 4 y 5 ejes ya vimos un video hace unos segundos. Para torneado también tenemos otros tipos de mecanizado. Les decía yo que para los tornos, por ejemplo, con torretas suizas, las estrategias o mejor, el acondicionamiento de postprocesadores normalmente es una tarea un poco difícil. Con SolidCAM se puede hacer mucho más fácil. Lo mismo en la programación de fresados dentro del torno, podemos utilizar la tecnología iMachining dentro del torno para hacer ese tipo de mecanizados. Es decir, podemos crear estrategias de alta velocidad para el fresado dentro de un torno. Este tipo de torretas, digamos, los postprocesadores para estas torretas son un poco complejos, ¿cierto?
tener en cuenta dónde están los anclajes, dónde están las torretas, cómo es la herramienta, cómo es la disposición, cuáles son los ejes de rotación de las torretas, si los tienen. Son bastantes variables que hay que tener en cuenta. Para la medición también, podemos, si tenemos el palpador, sencillamente ubicamos el palpador como una herramienta y programamos las mediciones a que tenga lugar la pieza que sea mecanizado. Con la herramienta, esto ya digamos que lo mostré. La herramienta sencillamente nosotros lo que vamos a hacer es cargar unos parámetros. En algunos casos se pueden cargar todos los parámetros en una tabla de Excel o directamente en una tabla de Excel. Eso lo podríamos hacer. En este caso lo que hicimos fue pasar los datos manualmente, ¿cierto? Tanto de aquí los datos básicos de la forma de herramienta como también los datos directamente de las velocidades o de las velocidades de corte, de avances, bueno, todos esos datos técnicos que también se requieren. Esto fue lo que hicimos. Hice internamente, lo tenía ya listo, que es pasar estos parámetros, más los parámetros que saqué también dependiendo del material, así como para cargar el material. Bueno, entonces la integración, como vieron, es total, 100%. Yo puedo hacer cualquier cambio en la herramienta, cualquier cambio en la geometría, todo se hace dentro del mismo ambiente de SolidWorks. Entonces, eso hace también, SolidWorks es el software, digamos, que tiene la curva más corta de aprendizaje. Lo mismo sucede con SolidCAM. A pesar de que SolidCAM tiene estrategias y subestrategias de mecanizado, hay muchas de esas estrategias que se hacen automáticamente, que los parámetros no hay que cargarlos. Entonces, eso tiene una gran ventaja en que la gente aprende muy, muy rápido. Si, digamos, el manejo de SolidWorks no necesita ser un manejo avanzado para tener que manejar SolidCAM. No, con un manejo básico de SolidWorks podemos ya manejar SolidCAM. Entonces, hemos llegado, digamos, al final de la presentación. Voy a hacerle otro par de preguntas. Otras 3 preguntas. La primera, si les interesa que, por ejemplo, los contactemos para tener la posibilidad de implementar alguna de estas tecnologías en sus empresas. Recuerden que cualquier inquietud que ustedes tengan sobre Sambit o sobre lo que hemos expuesto de SolidCAM, siéntanse libres de preguntar. Vamos a dar un tiempito ahorita para esas respuestas, para responderles. Dado caso que la respuesta no la tengamos a la mano, pues sencillamente los contactamos vía correo electrónico o les llamamos y les damos respuesta a la inquietud. Rodolfo, yo quisiera intervenir un momento. No sé si me escucha. Sí, les presento, él es nuestro director, Henning Bergold, director del Grupo Abstract. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por participar en el webinar. Había una pregunta que se había hecho durante la presentación, era si el e-machining funciona dentro, qué tipo de extensiones recibe el e-machining, ¿no? Y yo le aclaré, y lo hice público en la aclaratoria, que el e-machining es un módulo del mismo software de manufactura SolidCAM. Y el SolidCAM funciona integrado dentro de SolidWorks. Y además lo que expresó Rodolfo en la presentación también funciona para los que tengan Inventor. Básicamente es un menú adicional. Entonces, si ustedes ya trabajan en un CAD, o sea, el diseño de un CAD como Inventor o SolidWorks, básicamente el SolidCAM es un menú adicional. No hace falta estar importando los archivos a un módulo independiente. El SolidCAM ni el e-machining no es independiente, está integrado dentro del CAD tanto de SolidWorks como del Inventor. Sí. Sí. Ajá, sí. No, quería mostrarles aquí básicamente cómo se comporta SolidCAM. SolidCAM es un add-in de SolidWorks, sencillamente. Está aquí cargado dentro de los add-ins, dentro de los complementos, y lo podemos cargar o descargar, activar o desactivar en el momento que lo necesitemos. Entonces, la integración es completa.
Yo no solamente puedo trabajar archivos, voy a complementar la respuesta, no solamente puedo trabajar archivos de SolidWorks, puedo traer un IGES, puedo traer un archivo STEP, un Parasolid, ¿sí? De otro CAD compatible. SolidWorks tiene la ventaja de que podemos importar cualquier cantidad de extensiones de archivos. Entonces, todos esos archivos que podamos abrir aquí dentro de SolidWorks, los puedo trabajar de una vez con SolidCAM. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por las respuestas. Hay otro par de preguntas. Sí, hay una pregunta aquí que la estaba escribiendo, pero creo que es mejor hacerla al público. Pregunta Cristian, si el módulo SolidCAM es similar al módulo SolidWorks CAM. No. Ajá. No, son dos CAM distintos. Tienen algo, bueno, realmente no hay mucho en común. SolidWorks CAM es un CAM desarrollado dentro por y para SolidWorks. Es una alianza que hizo CAMWorks, que ha sido también otro Gold Partner de SolidWorks, y viene desde la versión 2018. Es un CAM que tiene dos versiones, una versión estándar que trabaja 2.5 ejes, puede utilizarse también para láser o corte por chorro de agua, y la versión profesional que puede trabajar hasta 5 ejes, pero no puede trabajar 4 y 5 ejes simultáneos. Puede trabajar 3 más 2, es decir, 3 ejes simultáneos, 2 ejes indexados. Es una solución que está en crecimiento. SolidWorks CAM está en crecimiento, pero lo que les digo, son dos soluciones totalmente distintas. Esa viene dentro de SolidWorks. Cuando se adquiere una licencia de SolidWorks, viene por un tiempo determinado una licencia estándar de SolidWorks CAM. ¿Sí? Si ya se quiere la versión profesional, que incluye torno y los 3 más 2 ejes, ya hay que adquirir la licencia profesional. Sí, hay otra pregunta, José Joaquín, que pregunta nuevamente si el SolidCAM funciona con otro software. Básicamente es con SolidWorks o Inventor. O Inventor. Sí. Hay otra posibilidad y es el standalone. También puede tenerse standalone. Eso no lo sé. ¿Todos los módulos están en standalone, Rodolfo? No. No, SolidCAM completo está standalone también. Hay una opción de trabajarlo standalone. Sí. El costo, pregunta también José Joaquín, bueno, depende mucho de los módulos que se adquieran, porque el sistema de SolidCAM, como mencionó Rodolfo, es totalmente modular. O sea, a medida que voy agregándole tipos de módulos que lo que hacen es contener más o menos estrategias mecanizadas, el costo va subiendo. Pero es un precio que es totalmente competitivo, hasta mejor que muchos software que hay en el mercado. Después que si quieren privado, podemos ir viendo sus requerimientos y le armamos una cotización en base a lo que necesita. Otra pregunta interesante es si se puede utilizar SolidCAM en las versiones anteriores de SolidWorks. Rodolfo, si lo puedes responder. La respuesta es sí. Sí se puede utilizar SolidCAM sobre versiones anteriores de SolidWorks. Ok. ¿Existe una versión estudiantil de SolidCAM? Sí, existe una versión estudiantil que la única diferencia es que no va a generar código. Ok, perfecto. Sí, esa versión se puede descargar, es ingresar a la página de SolidCAM y se puede descargar. Okay. Otras preguntas lo pueden hacer aquí escritos, o si quieren levante la mano y lo podemos ceder el micrófono. Andrés tiene la mano levantada desde el principio y Johnny también. Déjame ver aquí. Andrés, si tienes una pregunta, te acabo de permitir el uso del micrófono. Creo que tiene un error usando el micrófono. Ok. Otras preguntas, quizás más fácil por el sistema del chat. Sí. Mientras, voy a hacerles otras dos preguntas restantes. La primera, ¿cuál software? Este fue un error mío al comienzo, es una pregunta que estaba al comienzo que no les di tiempo de responder. ¿Cuál software CAD están usando ustedes en este momento?
Les recuerdo, para próximos webinars vamos a empezar a trabajar ya directamente, más directamente sobre la herramienta SolidCAM. La idea es empezar a mostrarles a ustedes las ventajas de cada uno de los módulos por separado, porque, digamos, en una hora es un baño general de lo que es la herramienta. Digamos, tiene muchísimas ventajas, pero la intención es empezar a mostrarles a ustedes mucho más de lo que contiene SolidCAM internamente. Y nuestra última pregunta. Que queremos saber qué cargo más o menos tienen ustedes dentro de su organización. Mientras tanto, hay una pregunta también interesante. Luis pregunta si los procesadores vienen con el software o hay que adquirirlos aparte. Bueno, te respondo tú. Listo. Hay unos postprocesadores genéricos que vienen ya con el software. ¿Sí? Los Fanuc, unos Heidenheim, Sinumeric, los de Siemens, ¿cierto? Masak, hay unos Masak que vienen ahí directamente ya, ¿cierto? Pero sin embargo, con la licencia se entrega el postprocesador, como les decía yo en algún momento, ajustado directamente a la necesidad del cliente. Sobre todo, les decía que aquí en Colombia tenemos unos casos muy particulares donde tenemos máquinas antiguas, que el control era muy antiguo, la máquina sigue estando en muy buen estado o ha sido repotenciada. Inclusive hay casos donde los controles todavía trabajaban con cinta perforada, se hizo repotenciación de los controles, se montó un control, no sé, un control chino, por decir algo, un Fagor o algo así, y o sea, las máquinas, los fabricantes de máquinas normalmente manejan un estándar control máquina, pero en estos casos particulares lo que hacemos es acondicionar el postprocesador de acuerdo con la máquina y el control en conjunto, no por separado, ¿sí? Entonces esa garantía la van a tener de que el postprocesador siempre está ajustado a la máquina que ustedes necesiten. Si no existe el postprocesador, sencillamente se crea nuevo o se ajusta a uno de los ya existentes. Algo que había olvidado comentarles, digamos de acá nosotros podemos sacar una hoja de datos en la que cargamos sencillamente la información particular del mecanizado, que es importante entregársela al operario de la máquina. Normalmente uno sencillamente, o esto no lo tiene muy en cuenta, pero cuando está por separado el operario con el programador, normalmente sí hay que entregar una hoja de datos y es súper importante que se haga, y esa hoja de datos debe ser muy completa, donde tengamos nosotros en cuenta el nombre de la pieza, en dónde se encuentra ubicada, qué herramientas está usando, cómo es el modelo final, porque una cosa es que al operario se le diga, mecaníceme esto con una pieza, con un bloque de material de tales dimensiones, pero el operario necesita saber cuál es el resultado final. Es muy importante esto, y esta es una documentación que nos emite SolidCAM en el momento en que lo necesitemos, la forma de las herramientas, cuáles son las condiciones de las herramientas. Es una hoja de datos muy, muy, muy importante, las velocidades con las que están programadas esas herramientas, ¿cierto? Y el tiempo de mecanizado. Entonces, digamos que ese es un dato que se me faltó, me salté, muy, muy importante para que lo tengan en cuenta. Bueno, no sé si hay más preguntas. Por ahora no, pero mientras tanto sí quisiera comentar nuevamente esa última pregunta, que bueno, ya está respondida, que sí viene incluido un postprocesador específico para la máquina del cliente, en la cual, como digo, específico, hasta los ciclos enlatados están programados
el postprocesador. En el postprocesador. Y si ustedes tienen varias máquinas, no solo una, pero obviamente una sola licencia de SolidCAM, sí se pueden ir adquiriendo otros postprocesadores específicos para cada una de las máquinas. Quisiera recalcar también en el tema del costo, que fue una de las preguntas que se hicieron anteriormente. Aun cuando es un software totalmente competitivo en el mercado, hay que estar viéndolo también desde el punto de vista de los ahorros que le va a generar a la empresa. El hecho que se pueden ahorrar hasta 70% del tiempo usando las estrategias de e-machining, eso representa un ahorro muy grande a la larga, ¿no? Y además, no solamente por el tiempo mecanizado, que todos sabemos que en el control numérico es muy costoso por minuto, también el desgaste de herramientas. O sea, el ahorro en herramiental es increíble, es drástico realmente. Y eso es lo que ha sido considerado, porque SolidCAM ha sido considerado que es de los mejores software del mundo, por el hecho que la industria, una vez que lo implementan, se dan cuenta de todos estos beneficios que va conllevando la aplicación. Sí, yo en algún momento también lo mencioné, que no es solo el ahorro en tiempo del mecanizado, sino también el tiempo del operario, el desgaste de la máquina. Hay otros adicionales que se complementan con ese ahorro en el uso de esta herramienta, ¿no? Sí, así es. A ver, te están agradeciendo, Rodolfo, por la presentación. ¿Dónde saco la hoja de mecanizados, la que presentó anteriormente? ¿Puede ampliarla un poco? Ya lo comparto nuevamente. Es muy sencillo. Aquí en la parte superior, donde tenemos el CAM definido, ¿cierto? Le decimos la hoja de documentación y seleccionamos o capturar una imagen o sacar la hoja completa. Si decidimos sacar la hoja completa, él nos va a pedir qué tipo de archivo queremos generar. Tenemos varias opciones. Tenemos archivos HTML, si queremos publicarlo como una página web, ¿cierto? Archivos de Word, archivos de texto, archivos de Excel o sencillamente, bueno, hay otras variantes de Excel, ¿sí? Y ahí le podemos incluir el logo. Si queremos incluir el archivo de la pieza como tal, también lo podemos hacer. Y él lo que va a hacer es capturar varias imágenes y sencillamente le decimos generar. Ya. Y él va a empezar a capturar imágenes de la herramienta, de las herramientas que estemos usando y de la misma pieza. Perfecto. Unos comentarios, muchos agradecimientos. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Bueno, creería yo entonces que no resta más que agradecerles por haber asistido. Esperamos programar pronto los otros webinars, los siguientes. Muchas gracias por haber participado. Cualquier inquietud, tienen mi correo, l.coy@grupoabstract, en el primer slide lo publiqué, o pueden visitar nuestra página también, grupoabstract.com, y a través de cualquiera de estos medios nos pueden contactar. No sé, sí, Henning, si hay unas preguntas aquí a última hora, básicamente sobre los siguientes webinars. Nosotros estamos mandando correos a toda nuestra base de datos y quienes se registraron, por supuesto, ya tenemos el correo. Vamos a estar enviándoles correos con toda esta información de los siguientes webinars. El siguiente que vamos a tener un ciclo, que son varios webinars de un ciclo que está orientado a la industria del plástico, básicamente mostrando las herramientas de SolidWorks Plastics para simulación de la inyección de plástico en los moldes, al igual que son las herramientas de escaneo para escanear tanto moldes y hacer inspección dimensional como para hacer ingeniería inversa de modelos 3D. Y mostraremos también lo que son impresoras 3D para el sector de la industria del plástico.
Eso vamos a hacer en las siguientes semanas. Se le va a mandar por correo toda la información. Bueno, muchas. Te están felicitando, Rodolfo. Muchas gracias. No, muchas gracias a todos por haber participado. Y esperamos verlos pronto. Digamos que el tiempo, una hora no da mucho. La herramienta es muy potente, es muy grande, tiene muchos módulos, pero la idea es que podamos ir poco a poco dándoles a conocer todas las ventajas que tiene internamente SolidCAM. Bueno, muchas gracias entonces y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos por participar. Nos satisface que le haya gustado porque hay muchas felicitaciones y así estaremos pendientes para los próximos webinars, mejorando cada vez más. Gracias y feliz día. Y cuídense mucho.